Muy bien, pues vamos a iniciar con este tercer tema del primer módulo de Cristología. Y vamos a empezar por aquí. Toda la verdad que tiene que ver con el Señor Jesucristo, ¿verdad? O la verdad concerniente al Señor Jesucristo es el hecho central y más maravilloso de la historia de la redención. ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando hablamos de redención, cuando hablamos del plan de redención, todo se asienta en Cristo. Entonces, evidentemente fuera de Él y fuera de eso, pues tenemos nada, ¿no? Y todo lo que lo rodea a Él, con más tiempo y más adelante vamos a ir viendo muchísimos más detalles. Ahorita les quiero decir, son generalidades las que tenemos, ¿sí? Estamos viendo generalidades, estamos poniendo bases, como dijimos la semana pasada, y creo que también la anterior, o la anterior. No puedo asumir que todos ubicamos todas las cosas, aunque dices, es que es bien sencillo, es que es bien básico. Mejor dijeran en mi rancho, más seguro, más marrao, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí, porque hay muchísimos detalles que tienen que ver con la persona y con la obra de Cristo. La precisión, es decir, cuando fue profetizado, cuántas cosas fueron profetizadas siglos antes de que se dieran, y fue una precisión, y vemos cumplimiento tras cumplimiento, tras cumplimiento, tras cumplimiento, ¿sí? Que pues yo no sé ustedes cómo lo ven, pero eso es maravilloso, ¿sí? El hecho de su encarnación, es decir, todo lo que tiene que ver con Él es maravilloso, ¿sí? Entonces, esta es la verdad con respecto a Él. Ese es el hecho más grande y asombroso de todos, ¿sí? Por eso, la verdad está perfectamente definida. ¿Qué es la verdad? Es una buena pregunta, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué dijo el Señor que es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice? Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando estaba orando al Padre, dijo, es la palabra, santifícalos en tu verdad, en la verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces, está perfectamente definida, o sea, todo lo que tiene que ver con el Señor está perfectamente definido, y debemos de tener mucha certeza respecto con lo que creemos acerca de Él, ¿sí? No es suficiente con decir, yo creo en Cristo. No, yo sí creo. Porque pues muy bien pudiéramos tener la fe de los demonios, ¿verdad? Sí, los demonios también creen y tiemblan. O sea, entonces estamos hablando de otro nivel, ¿sí? Porque repito, no es suficiente decir creo en Cristo. Es que lo esencial es qué es lo que creemos acerca de Él. ¿Qué es lo que creemos acerca de Él? ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina que creemos y que moldea nuestra manera de pensar, por lo tanto nuestra conducta con respecto a Él? Porque miren, yo quiero insistir en esto. La doctrina es importante porque va enfocada a moldear el pensamiento, y el pensamiento moldea conducta, ¿sí?
hago un paréntesis. Por eso lo que mayormente nosotros vemos ya en los sistemas educativos actuales de unos años para acá con el cambio, bueno, toda la porquería que vemos que se va dando, ya son más bien, se han estado convirtiendo o los han estado convirtiendo en centros de adoctrinamiento. ¿Sí? Cambiar las materias, ponerles, quitarles, y eso va desde los niños hasta las universidades. O sea, ya hay una cantidad de adoctrinamiento que no tiene nada que ver con el entrenamiento, vamos a decirlo así, cognitivo, o con el aprendizaje en aquellas áreas que se va a estudiar, ¿no? O sea, matemáticas o biología, o sea, que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con ideologías, ¿sí? Entonces, pues eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? No es nuevo, pero el punto es, todo eso moldea la conducta. Definitivamente. Entonces, qué importante es, qué central es que nosotros tengamos en claro qué creemos. Es que creo en Cristo. ¿Y qué crees? Pues que es Cristo. Pues que me ama. Ah, qué bien. ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Me doy a entender, hermanos, con esto? Y la Biblia deja muy claro y da mucha evidencia de toda nuestra postura cristiana, o como cristianos, cómo depende de Él. Y yo aquí quiero seguir insistiendo. Todo lo que nosotros vivamos como cristianos tiene que estar centrado en Él. No en un movimiento, no en una denominación, no en una organización. Porque este es uno de los problemas más grandes. Otra vez, cristianismo, cristiandad. Van a estar escuchando mucho eso. Sí. Tú te das cuenta, por ejemplo, lo voy a mencionar así muy rápido, ¿no? ¿Cuántos ubican, quién fue Joseph Ratzinger? ¿Cuántos lo ubican? Ratzinger fue el Papa Benedicto XVI. Déjenme decirle una cosa, que sepan algo. Era un teólogo impresionante, y en cuanto a cristología, muy avanzado. Luego ya vemos, les digo por qué dicen, ¿y por qué hacían tantas cosas y tantas burradas? Y bueno, ese es otro asunto. Pero esto que les voy a decir va a ser clave. Uno puede saber mucho acerca de y haber desarrollado, porque le funciona bien el cerebro, y conecta bien los puntos, y se ha dedicado toda su vida y le meten horas y horas y horas y horas y horas y horas, no a otra cosa, sino al pensamiento de eso. Entonces, pues eso tiene resultados. Él, cuando habla, por ejemplo, del cristianismo, cuando habla de Cristo, pero de todo lo que hizo Cristo, dices, oye, qué bien. ¿Sí? Muy bien. El problema es que para él, el cristianismo es una institución. ¿Y cuál institución es? Para él, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Romana, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro eso? Y ahí es en donde... Por eso tiene mucho que ver con lo que comentamos hace un ratito, José, ¿no? O sea, no lo podemos separar. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque ese tema es muy interesante. Versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Mirando a Jesús, es lo que nos dice. Viéndolo a Él. Fijos en Él. Ahora, aquí es en donde me quiero centrar. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, o perfeccionador también. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, en Jesús se origina
y en Jesús se perfecciona y se completa todo. ¿Sí? Es decir, es Él mismo es quien inicia, Él mismo es quien abre el camino de nuestra confianza en Dios. Él es Dios. ¿Sí? Y el que lleva a la consumación esta confianza. ¿A qué me refiero que lleva a la consumación de nuestra confianza? Todo lo que, cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él para salvación, ahorita no hemos visto la consumación total. No hemos visto todo. ¿O sí? ¿Qué piensan ustedes? No. Estamos, o sea, porque todavía no hemos sido glorificados, todavía no estamos con Él. ¿Sí? Dice, cuando estemos con Él, pues sabremos cómo fuimos concebidos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es otro asunto. ¿Sí? Pero el hecho de estar ahí, de estar con Él, ahí, eso es la consumación. ¿Ok? Pero Él es quien está obrando hoy en día con todo lo que nosotros en nuestro día a día vamos a la palabra, oramos, nuestra relación, nuestra comunión. Él lo va haciendo. ¿Sí? Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, Él es la omega. ¿Sí? Entonces, en todo este proceso, en todo este peregrinaje que nosotros estamos teniendo, Él nos ha dejado ejemplo. ¿Sí? En Primera de Pedro 2:21, no vayan para allá, lo pueden ya ver después ahí en casa, ¿verdad? Pero nos dice que pues Él nos ha dado ejemplo, así que sigamos de cerca sus pisadas, ¿verdad? Y aquí yo quiero hacer un énfasis, porque esto tiene mucho que ver con la persona como con la obra de Él. Porque muchas veces se han dicho esto, es que el Señor vino para darnos ejemplo de cómo vivir. ¿Cuántos dicen amén? No. Pues no. No vino a eso. Pero se fijan cómo luego nos vamos, porque suena bien, bueno, ahí está en la Biblia, que no dice que sigamos sus pisadas, sí, pero Él no vino a darle ejemplo al hombre de cómo debería de vivir. Él vino para salvar al hombre. Él vino para redimir al hombre. Él vino para poner su vida en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me están siguiendo? Ahora, en ese peregrinaje, ¿y cómo le voy a seguir? Pues sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere decir seguir sus pisadas? Sigamos su enseñanza. ¿Sí? ¿En dónde encontramos sus pisadas? ¿En dónde vemos claramente sus pisadas? En la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, no es difícil conectar las cosas, realmente es muy sencillo. Solo que tenemos que detenernos y no responder como resortes, ¿no? Entonces, no es suficiente, dijimos, ¿verdad?, decir creo en Cristo. ¿Cuántos cristianos hay? No, yo creo en Cristo. Cuando llegamos a compartir a alguien, ¿verdad? Yo le he hablado a personas y dices, no, es que yo sí creo en Cristo. Le digo, bueno, sí, está bien y qué bueno, ¿no? De hecho, me han dicho, no, pues es que yo lo quiero mucho. Y qué bueno. Pero vamos a ser un poquito más finos, porque ¿qué es lo que crees? ¿Sí? Y ahí es en donde ya entra, ahí está ese twist, ¿no? Ahí está ese giro. Entonces, el Nuevo Testamento hace preguntas y da respuestas. O sea, el Nuevo Testamento, la Escritura, la palabra nos interpela, ¿sí? O sea, a veces nosotros vamos así como que a querer cuestionar a Dios, vamos a indagar, pero de repente es como que pensamos que tenemos el sartén por el mango. ¿Y saben qué? No lo tenemos. Dile al que está a tu lado, hasta crees que lo tienes. Pues no. Entonces, llegamos, ¿verdad?, con Él y así como que vamos a la palabra, porque pues como ya me aprendí Juan 3:16 ya hace mucho. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto entiendo?
Y cuando te metes un poquito y de repente, pum, te das cuenta que te empieza a interpelar a ti. Y es ahí donde muchos corren. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuáles son esas preguntas y esas respuestas que da? Porque esta es la belleza. Me hace la pregunta, pero con respecto a Cristo, pero yo no tengo que responder. O sea, no es lo que yo responda quién Cristo es y lo que Él hace y lo que Él ha hecho. O sea, porque otra vez dicen, bueno, pero es que yo creo esto. O sea, yo creo esto. Sí, pero si no está en la Biblia, no importa. Porque lo que yo creo no lo hace verdad. El que yo crea una cosa no la hace verdad. Simplemente creo, confío en eso, pero yo tengo que asegurarme de que eso en lo que creo es verdad. Y lo único que tengo seguro, confiable, la única palabra profética o la palabra profética más segura son las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que crees acerca de Él? Pues ahí está, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo vemos en los diálogos. Muchachos, les dice el Señor, por decirlo, ¿no? Muchachos, ustedes, ¿quién dice la gente que yo soy, no? A ver, ya anduvieron por allá y andaban bien tremendamente contentos, ¿no? Porque sanamos, ¿verdad? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Ay, qué tremendo, Señor! Ah, está bien, está bien. Pero, ¿y quién dice la gente que yo soy? No, pues unos de estos, otros dicen que otro, otros... Todos tenían una opinión. Todos creían algo de Él. Pero lo que creían no lo hace verdad. Hasta que les dice, y ustedes, fíjense, ¿quién dicen que yo soy? ¿Ustedes qué dicen? Está bien, la gente tiene, pero ¿ustedes qué dicen? No, se los preguntó a todos, pero Pedro contestó, como pudo haber contestado Juan o Bartolomé o cualquiera. O sea, era algo consensado, ¿no? Menos Judas. ¿Sí? Dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, el Cristo, el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, ¿eso en dónde está? En las Escrituras. Que el Mesías es el Hijo de Dios. Entonces, ahora lo que ellos ya tenían por una convicción es que pudieron ubicar eso que estaba en las Escrituras, ponerlo en la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, ya, fíjense cuál fue la respuesta del Señor. ¡Ay, qué tremendo estás, Pedro! ¿Cómo sabes Biblia? ¿Eso le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Esto no te lo reveló ningún ser humano, ¿eh? Ese nivel de revelación no es humano. ¿Sí? Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, el punto es que para nosotros, ¿quién es? Es el mismo nivel de revelación que hubo en los apóstoles que necesitamos nosotros hoy en día. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, nos dice, ¿verdad? Si hace la pregunta, ¿Jesús es solamente un hombre? O sea, ¿es solamente hombre? Pues nos da la respuesta. No, es Dios. ¿Es solo Dios? No, también es hombre. ¿Sí? Bueno, pero ¿se encarnó verdaderamente o no? ¿O forma parte de la mitología judeo-cristiana? No se encarnó. Que hay quienes mencionan, bueno, eso es mitología. No, perdón. Los griegos y los romanos y todos los demás tienen mitología. Todos los dioses, y, si vamos con los escandinavos, si vamos con los incas, si vamos con los mayas, si vamos con los que vayamos, con los aztecas, a donde vayamos, tienen una cosmovisión
espiritual, ¿sí o no? Tienen sus deidades, tienen todo el desarrollo, ¿sí o no? Sí. Pero eso es mitología. Todo eso está basado en mitos. ¿Qué es un mito? Algo que no es verdadero. A ver, ¿qué es un mito? Algo que no es verdadero. Por definición, ¿qué es mito? Es una mentira. Algo que no se puede imaginar. No, es una mentira. No es que no se puede demostrar. Es que no es cierto. Es que se han ido formando. Alguien salió y el otro. Y muchas de esas historias mitológicas se van a dar cuenta que no son otra cosa más que copias muy baratas, ¿sí? De la verdadera. Copias baratas de la verdadera historia. No me voy a poner ahorita aquí porque hay mucho que avanzarle, pero ya que me metí por aquí, pues ahí les va. Un ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos ubican lo que es parte de la mitología escandinava? ¿No? De los vikingos, Thor, Odín, ¿sí? El Valhalla, todas esas cosas, ¿no? ¿Nada de eso? Bueno, no se pierden de nada, pero si por ahí ya vieron, no, que Thor, que es el hijo de Odín, y bueno, ¿y quién es Odín? Es el padre de los dioses, es el que está por encima. ¿Y quién es Thor? Es el hijo. Y así se van saliendo, y el Valhalla, y eso es como el cielo. Y todas ideas retorcidas, sí me explico, pero ¿a qué es a lo que voy? Que hay paralelismos, porque el diablo es imitador. Y si es mito, es padre de mentira. Ahora, alguien que de hecho lo ha habido, ¿sí? Puede creer en eso, y que han puesto su vida y viven por y para eso. Pero eso no lo hace verdad. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo? ¿A qué vino? Pues a darnos ejemplos de cómo vivir. A salvar. ¿Sí? Y evidentemente, pues nos dice, camínenle por aquí, hijitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir su muerte? ¿Por qué tuvo que morir? Y así. Entonces, el Nuevo Testamento se ocupa de darnos respuestas a todas esas cosas, ¿sí? Entonces, no hay nada, por ejemplo, que esté más lejos de esto, miren, de decir, está bien, mientras creas en el Señor Jesucristo, no importa lo que otros digan, ¿sí? O lo que tú digas de Él, con que creas en Él es suficiente. Tú no te preocupes por los detalles. ¿Cómo la ven? Eso. Ahora fíjense, pero no han tenido conversaciones o en esto no les ha pasado por la cabeza. Oye, sí, pero Jesús, bueno, pero tú sabes, ¿no? Cada quien, lo que pasa es que, y ya empezamos con paros y peros, ¿no? Sí. O sea, ya empezamos a poner ahí, bueno, no importan los detalles, no importan los detalles de lo que crees, ¿en verdad? ¿Sí? Nada más alejado de la enseñanza de Cristo. Porque la enseñanza de Cristo está llena de detalles. Llena de detalles. Usted va a la Biblia llena de detalles. Entonces, debemos entender, mis amados, ¿verdad? Que los detalles son fundamentales. La encarnación nació de una virgen. Ups, pero es un detalle, ¿no? Sí. O sea, pero es un detallito, sí. Es un detalle. Pero es importante y es vital. No lo puedes obviar. No puedes pasar, o sea, no puedes llegar a decir, bueno, sí, pero pues yo no importa si creo eso o no. Con que creas en Cristo. Miren, voy a mencionar un nombre, nada más, ¿no?
porque ha sido alguien que ha tenido mucho peso en los teólogos actualmente, o sea, a partir del siglo XX hacia acá, lo que se ha desarrollado, y me estoy refiriendo a Rudolf Bultmann. A lo mejor no, yo se los he mencionado, no sé si lo han visto, leído o algo por otro lado, pero cuando escuchen Bultmann, ¿sí? Rudolf Bultmann, o que escuchen alguna de las cosas que voy a decir, que sepan de dónde viene. Porque dice muchas cosas interesantes, es la verdad. Y fíjense, Rudolf Bultmann es probablemente quien más ha influido en los teólogos liberales a partir del siglo XX hasta la fecha. Es probablemente quien más, de hecho, por ejemplo, en todos los seminarios de la Iglesia de Roma, prácticamente son bultmannianos. O sea, ya es la teología de Bultmann lo que enseñan, ¿sí? Y me atrevo a decir también ya actualmente en la mayoría de los seminarios evangélicos, entre comillas. A lo mejor no tan abiertamente como los romanos, pero ahí están ya muchos detalles. Ahora, el asunto es Bultmann era que él creía. O sea, yo creo, y si tú le preguntabas a él, ¿tú crees en Dios completamente y en Cristo? Claro que creo en Cristo, por supuesto que sí. El asunto es que él decía, bueno, pero es que no necesariamente lo que crees tiene que ser verdad, con que lo creas es suficiente. Prácticamente con esto inicié. ¿Se dan cuenta? Quiero que vayan otra vez uniendo los puntos, ¿sí? Porque esto es lo que concentra, lo que resume toda la teología de Bultmann. No necesariamente tiene que ser verdad, con que lo creas es suficiente, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí puedes tener cualquier cantidad de barbaridades, pero yo creo en Cristo, decía. A ver, el nacimiento virginal. Bueno, es muy difícil hablar de eso porque el ser humano y se empieza con todo ese rollo. Sí, el asunto es de que el nacimiento virginal no es una cuestión humana, es una cuestión de Dios. Sí. Y bueno, como buen liberal, es decir, liberal es desligar las escrituras de lo sobrenatural. Es racionalismo puro. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí o ya los estoy haciendo un lío? ¿Vamos bien? Porque si tienen dudas, pues hay que Dios los ayude. No es cierto. Si tienen dudas, pues ahí las anotan y después las vemos, ¿sí? Para no interrumpir y no poder terminar la clase. Entonces, vamos a ver al hombre, ¿sí? Aunque Jesucristo sea eternamente Dios, puesto que es una persona divina, acuérdense, ¿quién es el Hijo de Dios? Es una persona divina. ¿Dios es una persona o qué es? Un ser. Es un ser que coexiste en tres personas. Estamos claros con eso, ¿verdad? Sí quedó claro ese concepto ya, ¿no? Entonces, es una persona divina, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero esta persona divina se encarnó. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14, es uno de los versículos más bonitos, ¿verdad? Y trascendentes. Entonces, llegó a ser, en su encarnación, de la misma condición humana. Es decir, Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Está claro eso? Ok. Hablar de hombre, entonces, es hablar de tiempo. Porque un hombre empieza
Sí, bueno, está en el momento de la concepción, pues ya. En ese momento ya es una vida, es decir, no es un ser humano hasta el momento en que nace. Ojo, ahí está el tema con los abortistas, ¿no? No, es un ser humano en el momento en que está la concepción. Ya en ese momento ya está toda la información genética, todo lo demás es nomás que se cocine. ¿Sí? Ya es nomás que se desarrolle, es cuestión de tiempo pero ahí está. Entonces ya es, porque eso es lo que lo hace ser. ¿Está bien? Entonces, hablamos de tiempo, hablamos de historia, porque inicia, ¿sí? De tal forma que para tratar el tema de la humanidad del Hijo de Dios, necesitamos relacionarlo con el tiempo. No quiero hacerlos un lío, pero es nada más que ubiquen esta parte. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? A que el Hijo de Dios, ¿verdad?, que su naturaleza humana no ha sido eterna, como lo es la divina. ¿Por qué? Porque Él es eternamente el Hijo de Dios, como Dios. Pero hubo un momento en donde se incrustó en la historia y se encarnó. A partir de ahí vino a ser hombre. Pero antes es el Hijo de Dios, es decir, nunca ha dejado de ser el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios no tiene principio y no tiene final, pero el hombre sí tuvo principio. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven allí en la anunciación del ángel Gabriel? ¿Verdad? El Espíritu Santo te va a cubrir. Vas a concebir. Ya, listo. Y viene y se desarrolló y nació, se incrustó en la historia. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? O sea, en pocas palabras quiere decir que su humanidad comenzó a existir en un determinado momento en el tiempo de los hombres. Pero antes que eso, antes de ese momento, pues Él siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Siempre. Siempre ha sido la segunda persona de la divinidad. Siempre. ¿Sí está claro, hermanos? Porque los veo así como pues, bueno, yo también los puedo ver así. Muy importante. Gálatas 4:4. Lo hemos visto. Pero nada más quiero hacer la referencia, ¿no? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué es la plenitud del tiempo? Es el tiempo indicado por Dios. O sea, no fue algo accidental, fue algo planeado. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo, hermanos, no hubo nada accidental. Todo fue planeado. Su nacimiento, la forma de su nacimiento. Detalles, como les dije, profetizados, detalles que le vuelan a uno la cabeza, por decirlo de una forma, ¿no? Y no estoy violento. Sí, pero dices, ¿cómo? Pero una serie de detalles a lo largo, pero escuchen bien, todo fue planeado. En contraposición a lo que muchos liberales dicen, bueno, Jesús sí murió, pero fue por todas las circunstancias que se dieron, pues lo agarraron y pues ahora sí que ahí en la revuelta con los romanos y pues fue lamentable, ¿sí? Pero no tenía que haber sido así. Lo que pasa es que, no, espérate, eso fue anticipado desde la eternidad. Eso fue anunciado que así sería. ¿Me explico? Ahora, ¿quieren más detalles de todo esto? Pues vamos a Isaías 53 y léanlo, y estudienlo, y analícenlo, y provee de muchísimos detalles. Entonces,
Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo que vimos ya, ¿no? Es igual a todos los demás que vino a redimir, que nacimos de mujer y bajo la ley. No, en este caso, no la ley de Israel, pero sí bajo la ley moral. Y aunque Él vino en principio a Israel, que estaban bajo la ley, pero bueno, esto nos alcanza a todos. Entonces, la historia humana de Jesús está registrada ¿en dónde? En los evangelios. Los evangelios registran la vida de Él. ¿Sí? Otros escritos hacen eco a Él. Pero los evangelios registran la vida de Él. Partiendo desde el nacimiento, digamos de la concepción, ¿verdad? Hablando de toda su vida impecable. Y cuando digo impecable no es solamente limpia, es impecable, sin pecado. ¿Sí? Habla acerca, ¿de dónde sabemos del ministerio del Señor? ¿Qué es lo que el Señor hizo? En los evangelios. Hace un momentito, cuando estaba dando Rocío la clase para los servidores del Ministerio de Enseñanza a los niños, mencionó esto, ¿verdad? De cuando el Señor llegó y cuando dice que encontró, ¿no? Que llegó en la sinagoga de Nazaret, es decir, que Él abrió, esto es, y empieza a decir, pero con una precisión de qué se trataba el ministerio del Mesías. Y después ya lo cierra, lo pone ahí, ¿verdad? Y les dicen, aquí estoy, ese soy yo. Un tiempo, ¿sí? Detalle, su ministerio. Pues la ascensión a los cielos, lo vieron, ¿verdad? Y eso está en los evangelios, ya lo vieron. Irse a los cielos. En esta historia, entonces, se recogen pues todos los aspectos que ponen de manifiesto la realidad de su humanidad. Muchos detalles, muchas afirmaciones que dejan ver que Jesús fue hombre, que se hizo hombre, ¿sí? Que no existe lo que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Eso, un Jesús de la historia y otro Jesús de la fe. Esos son dos cosas. Bueno, es el Jesús histórico. Vamos a buscar el Jesús de la historia. Y es lo que muchos te dicen, muchos dentro de la teología liberal, y a lo mejor te lo encuentras por ahí con algún libro de algún despistado evangélico que te diga, no, es que está el Jesús de la historia, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Pero eso son dos cosas distintas, ¿sí? Los liberales, repito, se empeñan en contradecir todo lo que está en las Escrituras. Entonces, Cristo es el único y mismo Dios encarnado. No son dos. Evidentemente, nosotros ahorita lo vemos desde una perspectiva histórica, porque ya volteamos y vemos 2000 años hacia atrás. Estamos aquí. De Jesús como hombre. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Él no se encaja en la historia, porque no empieza en ningún punto y no termina en ningún punto. Él es eterno precisamente. Y dijimos, ¿qué quiere decir eterno? Así como que, ay, esto es una eternidad, ¿cómo se están tardando? ¿O qué es eterno? No tiene tiempo. O sea, no tiene relación con el tiempo. Pero el hombre sí. El Hijo de Dios, ¿verdad? Antes de su encarnación y como Hijo de Dios, pues no tiene historia. Pero el hombre sí. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Son conceptos
Sí. Yo pienso que son sencillos, a veces no nos detenemos a meditar en eso, es nada más. Pero lo único que estamos haciendo es meditar en eso, pero realmente no son conceptos complejos. Es nada más que ahorita los estamos viendo y es así como que, no, pues sí. No, pues sí. Pues así se va a llamar este curso. No, pues sí. ¿Verdad? Entonces, la historia revela, nos deja ver, nos muestra la acción de Dios, fíjense bien, la acción de Dios en la naturaleza humana de Cristo. O sea, ahí lo vemos. ¿Qué es lo que nos narran los evangelios? Está la historia. ¿Sí? Teófilo, te escribo esto. Tú ya has oído, muchos han escrito, ¿verdad? Etcétera. Pero yo te escribo esto para poner la historia en orden. Desde el principio. Entonces, nosotros aprendemos acerca de esto, ¿verdad? De esa acción. ¿Y qué es lo que hace ahora? ¿Qué es lo que hace la fe? Hablando de que, bueno, es que una cosa es el Cristo histórico y otra cosa es el Cristo de la fe. No. Está la historia porque evidentemente irrumpe en la historia humana, pero la fe lo que hace es acepta y se sustenta, o sea, lo abraza, cree, ¿sí? Las verdades que están reveladas ¿en dónde? En la Biblia, en las Escrituras, ¿sí? Todas las que tienen que ver, las que corresponden a la condición divina, como a las que pertenecen a la condición humana. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar esto. A ver, lo voy a hacer otra vez la misma pregunta. ¿En dónde podemos aprender acerca de esto? ¿En dónde podemos aprender acerca de Cristo? La Biblia. Okay. La Biblia es el único, ¿verdad? Es lo único que afirma que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Pues por ahí algún historiador hace alguna referencia al Jesús, pero no es una revelación, ¿sí? O sea, hace una referencia como muchos hacen referencia. De hecho, prácticamente, si estamos hablando de en qué año fue tal cosa, toda la humanidad hace referencia a Él, antes o después de Cristo. Es que soy ateo. ¿Y en qué año vives? En el 2024. ¿De cuándo? ¿De la era de las papas o qué? ¿O del año del conejo? ¿O de la era del Orión? ¿O de alguna constelación? ¿Cómo es? ¿En qué año vives? ¿De qué año? Antes de Cristo. Ok. Nada más es todo lo que quería saber. Después de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me explico? El antes y el después. Creas o no creas. Irrumpió en la historia. Partió la historia en antes y después. Se crea o no. Entonces, qué importante es tener presente esto, hermanos. Estamos afinando como el hombre, que habían dos naturalezas coexistiendo en una persona. ¿Sí? Dos naturalezas en una persona. La naturaleza divina. ¿De dónde viene la naturaleza divina? Es Dios, ¿sí? ¿Y la naturaleza humana de dónde viene? De María, ¿sí? No son dos personas. Bueno, es que están dos personas en un cuerpo. No son dos personas, son dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana coexistiendo, ¿sí? Otra vez, eso lo vamos a ver más adelante, se los dije la semana pasada, pero eso se le conoce como hipóstasis. Upóstasis, ¿no? Pero lo vamos a ver, nada más se los digo para ponerlos una mosca en la oreja ahí. Entonces, vamos a ver los evangelios.
así de rápido, porque ya nos quedan como hora y media nada más. Los evangelios. Debemos de considerar siempre que los sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué? Ok. Bueno, los evangelios, tanto los sinópticos como el de Juan, como la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, fueron escritos por judíos. De hecho, todos, con excepción de Lucas. ¿Estamos aquí? Es el único gentil que escribió. Todos los demás son judíos. Y como judíos, es natural que pensaran, que tuvieran un entorno social, un entorno político, un entorno religioso, es decir, todos los aspectos pues de la vida, culturales de ellos, ¿verdad? Como quienes. Es decir, si todos eran judíos y el concepto o el entorno o la cultura que tenían, las cosas con las que dialogaban todos los días, es decir, la parte social, lo político, la religión, todas esas cosas, ¿a quién correspondía? A los judíos, ¿sí? Se relacionaban como judíos, pensaban como judíos, hablaban como judíos, comían como judíos, se vestían como judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Participaban de las fiestas de los judíos, todo eso. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque eran judíos. ¿Sí? Ok, todos ellos ubican al Señor como un judío. Que comió como judío, que se vistió como judío, que celebró las fiestas que celebraban los judíos, que se transportaba como se transportaban los judíos, ¿sí? Que hablaba como hablaban los judíos. ¿Me están siguiendo? Es decir, todo eso nos deja ver, todo eso se encarna dentro de la historia humana. Nos deja ver que Él es hombre. ¿En dónde lo veo? En los evangelios. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos o que hemos entendido mal con respecto a la vida del Señor, que nos pasa por arriba de la cabeza, porque tienen que ver con aspectos culturales. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, vemos en la Biblia que Él celebró las fiestas de las luces. ¿Quiénes saben lo que son las fiestas de las luces? Porque no es una de las celebraciones solemnes, no es una fiesta solemne. ¿Y por qué iba y la celebraba? Pero ¿cuál es esa fiesta de las luces? ¿Alguien lo ubica aparte de Rocío? El Hanukkah. ¿Ven el menorá de 9 brazos en lugar del candelabro de 7? Ya dentro de pronto va a salir, ya van a empezar, ya van a ver menorás, ¿verdad? De 9 brazos en lugar del de 7. Porque es la fiesta de las luces. El Señor lo celebró. ¿Por qué? Porque eso es algo que celebraban los judíos. Sin problema. ¿Sí? ¿Alguien de los que están aquí celebra alguna fiesta mexicana? Nomás Rocío y yo. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Y ¡viva México! ¿Sí? Tuve una conversación interesante con unos hermanos que, bueno, ya luego les digo más detalle, pero hubo uno de los domingos aquí que fue 15 de septiembre. El asunto es que en México el 15 de septiembre es la independencia. Celebra la independencia. Bueno, el 15 al 16, ¿no? Realmente. Entonces, yo le digo, pues, imagínate, ¿no? Pues los invito a celebrar. O sea, pues no.
O sea, seguramente no lo verán así como que muy bien. Aunque dices, bueno, sí, vamos y nos comemos un buen pozole y en amistad y en todo eso. Pero históricamente no se celebra, o sea, en España, ¿ustedes creen que celebran el 15 de septiembre? No. Por supuesto que no. ¿Sí? Ahora, en Colombia tienen también una fecha, y en Venezuela, y en Ecuador, y en Bolivia, y entonces hay fechas, Sí. ¿verdad? Y cada uno la celebra. Yo no celebro, celebro que haya independencia, pero en esa fecha no sé cuándo sea. ¿Sí? No lo sé. Además de que soy terrible para las fechas. Pero está claro lo que estamos tratando de explicar con esto. Sí, que, bueno, por el otro lado, los evangelios no son una biografía del Señor. Que no, a ver, yo quiero saber qué es lo que pasó. Y entre este año y este año, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues quién sabe, no dice. Porque no es una biografía. Una biografía se centra en eso. ¿Sí? Pero aquí solamente los evangelios lo que hacen es ofrecer acontecimientos, las enseñanzas de él, aspectos prácticos y muy generales de la existencia del Señor como hombre. Proveen muchos, pero son algunos cuantos. El mismo Juan, ¿verdad? Dijo, miren, evidentemente utiliza una hipérbole, ¿no? Pero dice, miren, si nos pusiéramos a escribir todo lo que el Señor dijo e hizo, no alcanzarían los libres del mundo. O sea, a lo mejor lo que él está diciendo, si nos pusiéramos a escribir todo eso, todos los papiros, que es lo que había, ¿no? Y la tinta, no alcanzaría para eso. No iba, o sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que es muchísimo. Y aquí solamente presentamos unas líneas. Pero otra forma de decir, no piensen que todo lo que está aquí en los evangelios es todo lo que él dijo e hizo. Eso es lo que él decidió que quedara registrado como palabra inspirada. ¿Estamos aquí? Al mismo tiempo, los evangelios muestran ese aspecto humano, pero muestran también la omnipotencia. Es decir, muestran los rasgos de él como omnipotente. ¿Sí? Cosas fuera de todo alcance humano. ¿Se acuerdan cuando que iban ahí en la barca y que estaba pues, bien cansado? Pero agotado, o sea, ni a gusto dormido él. Los otros muertos de miedo, como estaríamos usted y yo, seguramente, ¿no? Si luego cuando hay tantito y hay un charquito, ¡ay! Estaríamos muertos de miedo igual que ellos, y el Señor dormido. ¿Por qué? Pues porque estaba cansado, no porque no se preocupara, estaba bien cansado. Pues ahí lo despierta, es normal, ¿sí? ¿Despertaron a Dios o al hombre? Porque el Señor no duerme, que Dios no duerme, pero el hombre sí. Entonces, ahí, fíjense, en esos detalles, cuando ya tenemos esta cosmovisión, nos deja ver eso, ¿sí? Podemos verlo y lo entendemos con mayor sabor, ¿sí? Pero cuando ya se despierta y les dice, ay, bueno, está bien, y le dice a la tormenta, ¿verdad? Cállate ya, me despertaron. No sé, ¿no? O sea, realmente, literalmente, ¿no? Ya me desperté, ya los tienen muertos de miedo, ya cállate. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y todos, yo no sé si en ese momento les dio más miedo que la tormenta en sí. O sea, yo no sé, pero imaginen ustedes los muy justificados y desconciertos que tenían los discípulos al ver que al que tenían enfrente de ellos era un verdadero hombre
que hacía todo lo que ellos hacían, que se quedaba dormido por el cansancio, que comía, que iba al baño. Todo eso, o sea, ellos lo estaban viendo, ¿sí? Y al mismo tiempo estaban viendo una pureza moral que les era completamente desconocida, ¿sí? Que no corresponde al ser humano, que ningún ser humano podía irradiar eso que el Señor irradia, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Y el temor de ver quién es este. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, estoy viendo a un hombre como yo, pero estoy viendo a Dios. O sea, esto es solamente Dios. Híjole. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Ahora, fíjense. Somos muy parecidos a ellos, porque luego a veces no nos carburan bien las cosas. ¿Se acuerdan ya al final, el día que iba a ser entregado el Señor con los discípulos? Bueno, yo voy al Padre. Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Quieres ver físicamente a Dios? Pues, Jesús. De ahí, no es que cuando lleguemos, porque el Padre es así como un ser, así como una luz que está. No. Él no se ve, es invisible. Pero Jesús no, porque ya tiene un cuerpo. Bueno, se queda serio. Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, no solamente es por lo que ellos vieron de lo que el Señor hacía, es que aunado a esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en nosotros también, pero el Evangelio de Juan nos deja ver la autoconciencia que el Señor tenía, ¿sí? De que Él era Dios o de que Él es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez hay corrientes en los liberales, ¿verdad? Que dicen, bueno, Jesús era un hombre y todo así, pero Él no tenía conciencia. Él llegó a tomar, a cobrar conciencia en algún momento, pero Él no tenía conciencia de que era Dios. Él era. ¿Cómo que no tenía? O sea, hay una autoconciencia perfecta de esto. ¿Sí? Desde un inicio, desde niño, Él sabía quién era. No fue aprendiendo acá, bueno, si seré yo. No. Evidentemente, como hombre nació, creció, hablamos, ¿verdad? Le enseñaron a hablar, le enseñaron muchas cosas. Todo eso está muy bien. Pero en el momento en que cobró conciencia de su ser, como llegamos en algún momento a cobrar conciencia, los niños hay muchas cosas, pues sí, tienen el reflejo, pero no tienen esa conciencia hasta que llega ese momento en que dices, ya, tienen esa conciencia, es importante que conozcan a Cristo, a partir de ahí, ¿sí? Pero él sabía desde niño que Él es Dios. ¿Por qué dijo cuando se les perdió? Más bien lo dejaron, se fueron, ¿no? Ay, ¿dónde te metes? Pues que no saben que yo tengo que estar en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre. O sea, yo estoy en los asuntos de mi padre, yo sé quién es mi padre. Qué fuerte, ¿no? ¿En dónde encontramos eso? Pero más aún, esa autoconciencia no nada más lo dijo así, es que Él dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, vamos avanzándole rápido. ¿Si me dan 10 minutos? Pues ya qué, ¿verdad? No, pero si no, pues ya le puede llegar. Pero los dos evangelios sinópticos, y me refiero tanto al de Mateo como el de Lucas, particularmente el de Lucas, dan muchos detalles en relación al nacimiento del Señor, ¿sí?
Es decir, dejan ver o se aprecia mucho el concepto que ellos tienen de Jesús de hombre. Otra vez, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque los escritores tenían conciencia de Jesús como hombre. O sea, solamente estoy reafirmando, machacando algo que ya que está ahí. Entonces todo esto nos deja ver cómo, pues él ni nos explican ni nos describen cómo vivía como hombre, caminaba, iba al norte, iba para el sur, iba para el este, iba para el oeste, andaba en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se andaba moviendo él. Entonces, ahora, fíjense en todo esto. ¿Cómo describe? Aquí ya estoy incluyendo el qué es lo que hacía y la autoconciencia que él tenía. Es el mismo pasaje, es un pasaje paralelo, ¿sí? Dice, Mateo 11 del 25 al 27. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, sabía a quién se estaba dirigiendo. ¿Y cómo le dice? Okay. Te alabo porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre. Porque esto no era, cuando ellos oían esto era así como que, porque no era habitual que la gente le dijera Padre a Dios. No era lo usual. ¿Sí? Dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, aquí ya dejó de orar y ya se volteó con los demás, ¿no? Y nadie conoce perfectamente al Hijo, pues como haciendo así, sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelve revelarlo. O sea, no es nada más, ya me viste, ya lo conoces. No, tiene que ser revelado. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Tiene que ser revelado. Ahora, Lucas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y entendidos y las has revelado a niños. Ahora, quiero hacer una observación, se me fue en esto, pero quiero hacer una observación. Dice, hace un contraste, sabios y entendidos con niños. Porque para los judíos todavía a ese punto los niños eran proyectos de persona. ¿Sí? O sea, todavía estás tiernito, o sea, todavía, ¿tú qué? Niño, vete para allá, niño. No molestes, niño. Grupo vulnerable. ¿Sí? Pero el Señor dice, no, bueno, a lo mejor ustedes acá dicen, no, esto le corresponde, que tiene que tener un cierto estatus para que a mí me revelen. Dice, no, Él es a quien quiere. Y es a los niños. A ver. Hay mucho que rascar en eso, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Impresionante, ¿no? Entonces, todas las enseñanzas impartidas por el Señor, vemos que fueron dadas con una autoridad que impactó a los que lo escucharon, creyeran o no, pero les dio con el tubo, ¿sí? Y los impactó. Sabían que nadie podía hablar y nunca habían escuchado hablar a nadie como él. Es lo que vemos en Juan 7:16, cuando lo fueron a apresar, ¿verdad? Y los sacerdotes y todo le dicen, órale, vayan tráiganselo para acá. Y van ellos, ¿no? Y cuando llegan lo están hablando y se quedan, yo no sé, así como que, vámonos. ¿Y qué? ¿Y por qué no lo trajeron?
Dice, los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Están diciendo los guardias. En otras palabras les está diciendo, miren, ninguno de ustedes ha hablado como él. Ustedes que son los sabios, ustedes no hablan como él. ¿Sí? Y se molestaron. Pero bueno, esa es otra historia. Esta es la razón, hermanos, por la que Mateo nos dice que todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, cada palabra iba respaldada por él, por sus acciones, era congruente con todo lo que él decía, era congruente con todo lo que él hacía. ¿Sí? El Señor les dijo, miren, háganles caso en lo que dicen, pero no sigan el ejemplo de ellos. ¿Se acuerdan? O sea, está bien lo que están diciendo, pero... Y eso es lo que... Esa diferencia era... les botaba. Mateo 13:54, llegando a su pueblo, como judío, ¿cuál era su pueblo? ¿En dónde creció? En Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? O sea, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, todo este actuar maravilloso, sorprendente, que se relata ahí en los evangelios, ¿verdad? Que lo describen como Jesús de Nazaret, porque esa era la forma habitual, ¿no? De decir de la gente, Jesús, ¿cuál? El de Nazaret. Pues no había muchos, ¿no? Es como llegamos a decir, ¿no? En otros, por ejemplo, en los padres apostólicos, ¿no? Agustín de Hipona. O sea, no eran apellidos. Nazaret no era un apellido, ¿no? Nada más está indicando a él, Jesús de Nazaret, que por cierto, los de Nazaret no tenían muy buena fama entre los judíos. Siempre los veían como revoltosones por ahí. A los de Galilea los veían como revoltosos. Entonces eso ya para echarle otra rana a la olla, cuando veían el Señor, el Mesías viene de allá de los Galileos, esos son bien revoltosos, esos vienen a buscar problemas, ¿eh? Esos son detalles que luego no tenemos presentes cuando vemos eso. Pero luego hay más y luego lo veremos. Entonces, los relatan como siendo el Hijo de Dios, que se hizo nuestro hermano, ¿sí? Que entiende nuestro caminar, nuestra andadura como humanos desde el momento de la concepción en la Virgen María. Así que yo espero que hayamos aprendido algo hoy, que se hayan reforzado algunas cosas, y ahí va lo que les gusta mucho. Pues ya yo veo que bueno, que la mayoría trae libretas, ¿verdad? Pero anoten en su libreta para compartir con la clase las respuestas a las siguientes preguntas. Porque la próxima semana me va a dar calambres antes de empezar. Así que dicen, no, voy a llegar justamente a tiempo. No importa, si llegan antes, empezamos antes. Si llegan a tiempo, vamos a empezar esto. Pero ¿qué he aprendido que no sabía? Hoy vimos algo, ¿sí? Pero fue más de bote pronto, yo lo entiendo. ¿Sí? Entonces, ahorita anótenlo, ténganlo estructurado. No todo un rollo tote, ¿verdad? Pero concreto, preciso, conciso y macizo. ¿Sí? ¿Qué he aprendido que no sabía? ¿Y qué ha cambiado o qué cambios ha traído ese aprendizaje en mi manera de pensar? ¿Está bien? Pues con esto terminamos por hoy.